En este entorno o en este tema que nos ocupa esta jornada laicista sobre el laicismo y república, es importante, creo, el tener en cuenta que laicismo, democracia, república, entendida como la gestión de la cosa pública, son conceptos íntimamente ligados, que conforman una unidad basada precisamente en la igualdad que nos une todas nuestras conciencias y que nos hace iguales a todas las personas. Desde ese punto de vista, de esa igualdad, la soberanía es de todos, es del conjunto y, en consecuencia, esa emancipación laica viene a constituirnos a todos en individuos iguales, sin que haya, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista filosófico, ni desde el punto de vista ideológico, ni desde el punto de vista del poder, quienes detenten de alguna forma una preeminencia sobre los demás, sea ideológica, como ha venido ejerciendo la Iglesia o las iglesias, las religiones, o sean los monarcas que desde el punto de vista de la estructura y del sistema político han ejercido un poder por encima del conjunto de la ciudadanía. La ciudadanía nos convierte a todos en iguales. Pues bien, creo, bajo mi punto de vista, que el republicanismo, entendido de esta forma, conlleva dos elementos fundamentales. El republicanismo es un conjunto de valores éticos basados precisamente en esos principios del laos y del demos de la antigua Grecia, pero también creo que no puede olvidar que el republicanismo es un sistema también político. Creo que las dos cosas conforman una verdadera unidad y que no debemos olvidar ni una ni la otra. Por eso, la experiencia que en España la Primera y la Segunda República supusieron como la forma práctica de llevar a cabo ese ideal de republicanismo, me parece que son importantísimos el recordarlos y el tenerlos en cuenta, no para que nos mantengan en aquella situación de aquel pasado, sino para que nos sirvan para mantener una estrategia de republicanismo de cara al futuro. Y entonces, en ese contexto, creo que contamos con Cristina, que desde su óptica como escritora, como gestora cultural, como una verdadera activista de la cultura entendida como recuperación y entendida también la cultura como transformación. En ambos sentidos, creo que ella, que se ha dedicado fundamentalmente a la investigación de hechos culturales y de hechos culturales que se han mantenido de alguna forma más ocultos, pues nos puede dar una gran visión de esa unión de la cultura obrera y de la cultura republicana que han supuesto el republicanismo en España. Porque no podemos olvidar que efectivamente hay otros republicanismos que pueden tener la denominación de tales, pero que desde luego no entroncan con ese ideal republicano que comentaba en un principio. Ella, desde el punto de vista más académico, ha participado, por ejemplo, en clases de prácticas externas a alumnado de historia contemporánea, ha participado en Ginebra, en la universidad, en un congreso pedagógico, y desde el punto de vista, también creo que es una labor muy importante la suya, la de poner de manifiesto el papel de la mujer en estos ámbitos del republicanismo, del laicismo, de la lucha obrera.
Y así, por ejemplo, pues ha trabajado también el tema de mujer republicana, de ruta republicana, y como escritora, pues solo decir, parte de botón de muestra, su implicación en más de 37 publicaciones. Por tanto, contamos con una compañera, contamos con una persona que nos va a poder dar una grata visión y una visión importante para la reflexión sobre el laicismo y cultura. Os dejo con ella, que ya me he extendido algo más de la cuenta y a la una tenemos que cortar. Gracias por vuestra asistencia. Manolo. Pues gracias, Manolo. Ha dejado, creo que, el listón muy alto. No sé lo que vais a esperar de mí, pero todas mis intervenciones las realizo a través de las imágenes. Considero que es un mensaje, desde luego, ya no del siglo XXI, del siglo XX, el que se transmite a través de ella. Y dentro de mis investigaciones, casi a veces lo que primero hago es buscar la imagen. Si tengo imagen, ya tengo historia. Entonces, voy a empezar a hacer una primera parte un poco más rápida, porque también se ha hablado aquí mucho y bien. Voy a hacer un repaso por lo que es la filosofía anarquista, la escuela moderna, la escuela societaria, la cultura del movimiento obrero, los ateneos y las casas del pueblo, para después ya sí que quedarme un poco más en la Segunda República Española, desde el 14 de abril del 31 hasta el gobierno del Frente Popular, ganado en el 36, y la Guerra Civil, con todos los proyectos pedagógicos que ya, eso sí, a través de los obreros se practicaron en esta República 36-39. Bueno, muy brevemente. Y imágenes de la Primera República, porque claro que no hay que olvidar que la tradición republicana tiene también su reflejo, la Segunda República en esta Primera República, que aquí la tenéis en el centro, ¿no?, subida en este león que es España y que va a través ya de su látigo, quitándose del medio a todo lo que estorba en este país, que como ahora mismo sigue siendo lo que significa la reacción, ¿no? Pero muy curioso que el que está debajo del león es un cura, ¿no? Vale. Es esta República primera que en prácticamente un año tuvo 4 presidentes, ¿no? Es el último Emilio Castelar, y que se dividía, como muy bien está diciendo, en lo que es la unión del país o toda la fragmentación del federalismo, ¿no? Es una república que duró muy poco, pero ahí está ese federalismo que también tendríamos que, a lo mejor, mirar con más cariño. Y bueno, para hablar ya un poquito de pasada de lo que es esta filosofía obrera, enmarcada así más en lo que después fue el movimiento libertario, en este momento es anarquismo, que aquí tenemos este sol naciente con la palabra anarquía en el sol. Estas imágenes las tenemos los originales, es un pequeño tesoro por cual disponemos Rafa y yo, que hablan de la cuestión social. Se inician siempre todos "Salud a los que luchan", y son unos almanaques que realmente lo que se habla en ellos a través de las imágenes es de esta hipocresía religiosa, como no, del capitalismo. Hablan también del falso patriotismo, y os voy a decir una de las citas que está en este número, que también aprovecho para deciros que está en francés, lo he traducido. La imagen dice: atrás, soy la razón que le hace falta al hombre y tú la mentira que esclaviza. Esto es de 1903, ¿no? Son imágenes, desde luego. Hay que también pensar que el pueblo, había un gran analfabetismo y que era a través de la imagen cómo se tenía que demostrar dónde estaba el mal, ¿no?, de los obreros. Bueno, os voy a leer la cita, que es de Bakunin. La historia nos demuestra que los sacerdotes de todas las religiones han sido aliados de la tiranía. La esclavitud intelectual tendrá siempre por consecuencia natural la esclavitud política y social.
Y otra también que está en este almanaque es de Basilio Conta, de un rumano, que dice: todo paso hacia adelante dado por las ciencias positivas constituye un paso atrás en las ciencias religiosas, ¿no? Son mensajes que se iban transmitiendo. Y aquí tenemos ya lo que puede ser la base de la cultura, en este caso también anarquista, a través de la escuela moderna. Aquí tenéis uno de los boletines de Ferrer y Guardia. Y en las palabras de oro de estos boletines dice: la idea de Dios destruyó la felicidad de los hombres. Ser religioso es ser enemigo de sí mismo. Sin Dios, el hombre es dichoso. Son palabras de Francisco Ferrer y Guardia, que sin ser un pedagogo, desde luego sí que era una activista realmente, que su muerte provocó después una mitología a través de su figura. Bueno, tenemos una de las primeras imágenes también muy bonita de lo que es la enseñanza en las escuelas modernas. Esta está dentro de unos folletos, ¿no? ¿Y qué se dice en este folleto del año 1901? Educar a la clase trabajadora de una manera racionalista, secular y no coertiva, ¿no? Son mensajes ya que están diciendo que la enseñanza que hay en nacional, desde luego, dejaba mucho que desear. Francisco Ferrer y Guardia muere fusilado en 1909 y, como he dicho antes, el fusilamiento de Francisco Ferrer, que dicen que murió gritando «Viva la escuela moderna», se convirtió en un ejemplo anticlerical para los trabajadores. Vamos a hablar ahora un poco más, no de laicismo, sino realmente anticlericalismo. Otra imagen. En este caso tenemos en el altar a Práxedes Mariano Mateo Sagasta, varias veces presidente del Consejo de Ministros en el periodo comprendido entre 1870 y 1902, y desde luego están adorando, porque él no es que solo era presidente del Consejo, sino también llevaba todo lo que era la economía del país, y aquí los tenemos a los políticos de turno y capitalistas. Lo que están haciendo es adorándolo, y él lo que sujeta son bolsas de dinero, ¿no? Son imágenes que yo a veces pienso que ahora, si las viéramos reproducidas, no sé si nos dejarían, ¿no? Imaginaros que ponemos ahí, no sé si ahora, en esta pseudodemocracia que tenemos, no nos pasaría nada si criticáramos por hacer estas cosas que se reproducen desde luego desde esa época. Bueno, en 1875, y ahora ya viene un poco lo que es la tradición, el inicio de la tradición laicista en España. En ese año se suspendió la libertad de cátedra en España. ¿Y por qué? Porque decía que si se atentaba contra los dogmas de fe, y entonces unos catedráticos iniciaron lo que es la instrucción libre de enseñanza, y porque apartó a muchos intelectuales de si se atenta contra los dogmas de fe en la universidad, ¿no? Entonces ahí es ya el inicio de la instrucción libre de enseñanza. Un primer paso a través del clausismo. En Valencia, yo soy de allí, aún queda algo de lo que es el republicanismo blasquista, a través de la gran figura del escritor costumbrista que fue Vicente Blasco Ibáñez. Una de sus obras, no tan conocida, porque de él se conocen Los cuatro jinetes del Apocalipsis o La barraca, que incluso se hizo una serie televisiva, pero él hizo dos novelas importantes, más desde luego anticlericales. Una es La catedral y otra La araña negra. La araña negra, Vicente Blasco Ibáñez relata la ambición de los jesuitas para hacerse con el poder. Lo escribió en 1892, y en esta imagen de la revista El Motín
tenemos ahí a la araña, ¿no?, con todos sus tentáculos. ¿Dónde llegan? Está la educación, está el mundo del trabajo, está la universidad, ¿no? Pero sí que hay un anticlericalismo que en Valencia, desde luego, ahora ya parece mentira, no queda nada. Ya se han encargado de borrar la memoria de Blasco Ibáñez y de su significado, pero sí que en Valencia hubo un republicanismo blasquista muy importante que llegó también a formar parte de las Cortes de la Segunda República. Bueno, de pasada he hablado como de todo lo que estoy haciendo, pero bueno, de pasada de la escuela moderna. La escuela moderna es bastante conocida en el mundo pedagógico. No se conoce tanto la escuela societaria. Y prácticamente cuando muere Ferrer y Guardia, Manuel Núñez de Arenas y de la Escosura, una gran personalidad que algún día se elevará al nivel, desde luego, que tiene que tener. Además, fue también Manuel Núñez de Arenas y de la Escosura, también fue uno de los que inició el Partido Comunista en España. Él junto con Pablo Iglesias, pero como mínimo en la Casa del Pueblo, inició una pedagogía ya dirigida a sus obreros que llamó la escuela societaria, ¿no? Y es precioso cómo él engloba este inicio de nueva escuela para los obreros, resumiéndolo: el pasado ha sido de ellos, que el porvenir sea nuestro, ¿no? Voy a repetir porque me gusta mucho. El pasado ha sido de ellos, que el porvenir sea nuestro. Esto es como él resumía el programa de esta escuela nueva. Nombre escuela nueva, que si los que nos gusta la pedagogía sabemos, después se hablan de las escuelas nuevas, o de la escuela nueva. Bueno, pues ya Núñez de Arenas calificó su escuela como escuela nueva. Después ya se hablarían de las diferentes tendencias pedagógicas, ya de lo que es una enseñanza activa, una enseñanza con metodologías modernas englobadas en esta denominación de escuelas nuevas. Bien, el ejemplo de la Casa del Pueblo también para la cultura obrera fue muy importante. La Casa del Pueblo se inauguró en 1900, creo que 2 o 3, y el ejemplo de esta Casa del Pueblo, con su fundador Pablo Iglesias, el socialista, cundió por toda España. ¿Y por qué hablamos un poco de la Casa del Pueblo? Porque tanto la Casa del Pueblo como, voy a poneros a ver como los Ateneos Libertarios, ¿no?, fueron focos donde se enseñaba a estos trabajadores, a esta incipiente ya cultura obrera que ya venía de esta filosofía que hemos comentado antes, se estaban formando como nuevas mentalidades, ¿no? Voy a volver atrás. Dios santo. Hubo en 1910, por toda España, unas grandes manifestaciones anticlericales. O sea, eso de que España es católica, pues bueno, sí, obligados, ¿no? Porque, bueno, no se puede hacer otra cosa, pero realmente en 1910, en todo el mes de julio, en toda España, hubieron grandes manifestaciones anticlericales, de tal corte de prensa. Por ejemplo, dice: las sociedades, por el orden que iban en la manifestación, llevando sus banderas respectivas, eran las siguientes: Libre Pensamiento, Agrupación Socialista, Grupo de Vallehermoso, Modistas, El Arte de Imprimir, Carteros, Carpinteros. Asociaciones que llevan nombres tan bonitos como El Porvenir, Unión de Juventud Republicana, Centro Instructivo Obrero Republicano, La Solidaridad, La Emancipación, La Unión, la Escuela Laica. También lo que es dentro del laicismo tan importante que es la masonería, también estuvo en estas manifestaciones. Yo os he puesto un sello de aquí de Gijón, porque voy haciendo guiños, ¿no? Iré haciendo guiños a esta ciudad que no conocía y que es tan bonita. Bien, las manifestaciones anticlericales de julio de 1910, aquí tenéis un pequeño
mapa, imaginaos todos los puntitos amarillos, es que eran más locales, y las zonas que son más grandes es que se juntaban para ir a la manifestación, ¿no? Por ejemplo, veis en Barcelona que hay una gran nube, ¿no? Que todos acudieron ahí. Sin embargo, todo lo que es la parte de Levante, de Valencia, estaban más localizadas en determinados puertos. Por ejemplo, siempre obreros, Sagunto. En Bilbao también hubo una gran manifestación anticlerical. Aquí tenéis una imagen de la manifestación de Barcelona de julio de 1910. Es impresionante, ¿no? Impresiona a tanta gente, ¿no? Pidiendo que la religión no tuviera tanto poder. Bien, la UGT ya existía con toda esta cultura que estamos diciendo ya, que transmitía al obrero a través de la Casa del Pueblo, pero la CNT es un poco más tardía. La CNT, el otro sindicato, la Confederación Nacional del Trabajo, nace en 1910 y nace también gracias a una agrupación que era también obrerista, Solidaridad Obrera de Cataluña. Y en este Congreso de Solidaridad Obrera sale, como he dicho antes, la CNT. Y en uno de los apartados, mínimamente, pero ya dice que tienen que luchar por escuelas inspiradas en la divulgación racional de los conocimientos científicos. Aquí tenéis ya lo que he pasado antes, de los ateneos libertarios y el toque revolucionario, con una iconografía muy de la época. Arriba, como no, tenemos a Ferrer y Guardia. Dos imágenes tanto de la Casa del Pueblo de Bañeres como de un ateneo. Era muy difícil el acceso a la cultura. En España, como ya se ha dicho antes, no había centros adecuados y muchas de las escuelas eran infrahumanas, eran habitaciones con ventanucos, eran casas alquiladas. El Estado no tenía patrimonio educacional, ¿no? Es un grave problema que después la República, como veremos, solucionó. En el Boletín Oficial del Grande Oriente Español, una de las logias más importantes de España, en 1924, he encontrado algo que siempre estaba buscando y no me aparecía, pero que casualmente, buscando otra cosa, lo conseguí. Y es una definición que se hacía en 1924 a través del filósofo francés Ernest Lavisse de lo que es ser laico. Os lo he resumido. Ser laico, y ya voy a leer las negretas, es reivindicar para la vida presente el futuro del deber. Ser laico es recusar a las religiones que pasan el derecho de gobernar a la humanidad que permanece. Me parece preciosa. Recusar a las religiones que pasan el derecho de gobernar a la humanidad que permanece. Ser laico es combatir el espíritu de odio esparcido por las religiones, que fue la causa de tantas violencias, asesinatos y ruinas. Ser laico es no tomar partido por la ignorancia. Ser laico es no tomar tampoco partido por la miseria. Bueno, os lo estoy resumiendo por el tiempo, ¿no? Pero os voy a leer el último un poco más, me voy a extender un poco más. Ser laico no es entregar a un juez que sentencia después de la vida el cuidado de satisfacer a los que tienen hambre, de dar de beber a los que tienen sed, de reparar las injusticias y de consolar a los que lloran. Es dar la batalla al mal en nombre de la justicia, ¿no? Aparte de estas definiciones, continúa el discurso que es de un portugués que se llamaba Sebastião de Magallanes Lima. Continúa hablando después del racionalismo, después nos habla del ateísmo y define después lo que es anticlericales. Pero yo me voy a quedar en dos más, ¿no? Aparte de hablar de lo que significa ser laico, dice
que el racionalismo acepta la neutralidad en materia religiosa como el sistema laico, mas posee una concepción superior filosófica de todas las nociones sociales, tales como la de la familia, la de la patria y la de la humanidad, aplicándolas el criterio emancipador. El libre pensamiento, que es lo que él promulga, no impone ni excluye una opción o un sistema. Exige de cada cual adquiera el compromiso de formar sus convicciones después del examen personal, según su conciencia y su razón, ¿no? También unas palabras muy acertadas. Bueno, la cultura obrera y laicista, desde luego, continúa. Aquí tenemos una imagen también muy bonita del Ateneo Cultural Libertario. Las enseñanzas a través de la escuela moderna, aunque tenemos que pensar que eran privadas estas escuelas, continuaban también. Aquí tenemos, eran como mínimo pequeños oasis. Tenemos una escuela laica, se llama La Luz, todos nombres, La Luz, Progreso, son todos parecidos. Esta es del año 1924, donde ya tenemos aquí a niños y niñas juntitos. Y aparece antes de la República la Liga Nacional Laica. También muchísimos de sus componentes son masones, y en este diario que se llama Política, que es republicano, se está haciendo eco de el mitin donde se inicia esta Liga Nacional Laica, ¿no? Es esta cultura obrera que es paralela a la cultura católica que va generando este país, iniciado posiblemente el punto de salida, lo que es la Primera República. Pero también tenemos, como no, a través de diarios católicos como este de La Victoria, de enero de 1931, cómo enseguida se está criticando la creación de la Liga Nacional Laica, con palabras que las podíamos ahora extrapolar incluso a la actualidad. Dice laicos o protestantes. ¿Para qué se necesita esto? Lo que hacen es que esta liga va en contra de la Iglesia. Para ellos todo es en contra. Bueno, hemos hablado ya del periodo hasta 1910, hemos dado un repaso, ¿no? Ahora vamos a entrarnos ya al periodo 31 y 31-39. El 14 de abril, como hemos dicho y se ha dicho esta mañana también, fue desde luego una alegría tremenda para el pueblo. Hay muchísimas imágenes de todas las ciudades, las principales ciudades y pueblos que están saliendo a recibir a esta república ganada por unas elecciones municipales. 14 de abril. Muchísima expectación dentro de los obreros, muchísimas ganas de que cambiara todo, sobre todo en el progreso de cada uno de los ciudadanos. Ya se sentían ciudadanos, no súbditos. Una imagen que aproveché también y la puse para el libro de las coplas, las cortes, la imagen de la República con esta nena con el gorro frigio. Y prensa, he aprovechado y he puesto prensa de aquí de Gijón, ¿no? La prensa de Gijón, que ya decía, se proclama la República en toda España y el rey sale de palacio en automóvil a las 9 menos 20 de la noche con dirección a Cartagena, donde embarcará para Inglaterra. O esta también, el noroeste también, que es de aquí de Gijón. Hasta ayer el rey Alfonso ha huido de España. Vale. Claro, la monarquía y la religión iban unidas, iban de la mano. Una imagen de Barcelona festejando la República. Están los obreros y las mujeres que ya dan este paso adelante en esta República, el inicio tan esperanzadora. Y bueno, pero la cuestión religiosa, ¿qué pasa con la cuestión religiosa? También se ha comentado antes, pero vamos a
a volver a incidir en ella. La cuestión religiosa se convirtió en uno de los ejes de la evolución política del nuevo régimen instaurado en abril del 31. El gobierno republicano era heredero del pensamiento progresista decimonónico que vinculaba el laicismo al progreso de la nación. Para conseguir una modernización de la sociedad española y su secularización, se hacía necesario el control de las órdenes religiosas, sobre todo de los jesuitas, y de su actividad, en especial la educación. Dicho proyecto encontró una decidida oposición desde el catolicismo y desde una Iglesia aferrada al principio de confesionalidad del Estado. El principio de laicidad estatal, que en teoría no dejaba de ser enteramente razonable, es un proyecto sumamente razonable, quedó desbordado entonces por la polémica clericalismo-anticlericalismo, suscitada también muchas veces desde la derecha política, ¿no? Aquí tenéis al demonio que está subido en el dinero, ¿no? Son unas imágenes, desde luego, que hablan por sí solas. Otra imagen de lo que sentía también es parecidas a las que hemos puesto anteriormente de 1889. Aquí está un valenciano, es La Traca, esta es una revista satírica. Bueno, deciros que después el director de La Traca fue fusilado en Valencia. Bueno, pues aquí lo tenemos a un valenciano con el famoso gorro frigio ya, que se ponía, ya sabéis, que significa que quien lleva el gorro frigio es libre, ¿eh? Y está tirando también con su bastón, con su bayato, está poniendo mala cara y diciéndoles todos a la frontera, a curas, frailes, monjas. Bueno, ¿qué es lo que quería el gobierno? La pretensión del gobierno no es que solo fuera razonable, ¿no? Es que era una salida para el progreso. Entonces, la extraordinaria fuerza económica y social de la Iglesia católica, a veces, si se dice en números, es también más creíble. En España había casi 110.000 religiosos, 32.000 más de clero secular, 77.000 del regular, pertenecientes a 42 órdenes masculinas con sus despectivos espacios educacionales en toda la geografía del Estado y 178 femeninas. La proporción de religiosos por habitante era 1 de cada 493. Era la más alta del mundo después de Italia. La Iglesia declaraba poseer 12.000 fincas rústicas y más de 8.000 edificios urbanos. Esto es una serie de datos de una determinada fuente. No digo que sea la única ni tal, pero bueno, son datos y son números, ¿no? Bueno, aparte de tener más de 8.000 edificios urbanos, a los que debían sumarse otras miles de propiedades no escrituradas y que últimamente siguen escriturando, además, de acuerdo con el Concordato de 1851, el presupuesto del Estado era quien sostenía a los fieles y a las rentas del patrimonio de la Iglesia. Sin embargo, la importancia de la Iglesia iba mucho más allá de los recursos económicos y humanos. Siendo grave esto, su influencia radicaba, y ahí está el peligro que se iba sumando, a la autoridad moral, ¿no? La autoridad moral en toda la población. En los muy bien organizadas red de instituciones culturales y benéficas. Ahora también me sabe mal decirlo, pero yo cada vez que escucho Cáritas, y Cáritas pagamos todos. O sea, estamos la Iglesia de que Cáritas es la Iglesia, la imagen, todo el mundo, hasta los laicos piensan, no, Cáritas lo pagamos entre todos, los que creemos y los que no creemos. Y entonces esto también funcionaba así, o sea, no es de ahora, también tenía una red de instituciones culturales y benéficas. Ahora continúan los medios de comunicación, ¿no? Y la participación mayoritaria en el sistema educativo, ¿no? Esto es lo que tenía. Pero llega la República. Llega una República que en sus primeros 2 años ya hace una Constitución tan moderna que es superior a la que tenemos ahora, eso por supuesto, que empieza diciendo, ya para nivelar a todo el mundo, ya no solo en el laicismo, sino de lo que somos
todos y todas, cada uno de los habitantes de este país, que España es una república democrática de trabajadores de toda clase. ¿No? Es importante, porque no estancamos a los intelectuales por un lado o al sector servicio por otros. Tan importante puede ser un médico que la persona que está trabajando limpiando la calle, porque uno sin otro no podría tener una convivencia adecuada en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces, España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Todos los españoles son iguales ante la ley, no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas, por ejemplo, ¿no? Toda la riqueza del país, es importante esto, toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinado a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas con arreglo a la Constitución y a las leyes. O sea, en la República laica y democrática, desde luego, la Iglesia no tendría derecho a utilizar al Estado como su brazo secular, ni a éste que le pagara sus gastos de culto, a que se impusieran sus puntos de vista morales a la juventud como dogma, a las mujeres y al control de funciones sociales como el matrimonio, los enterramientos. Y todo esto junto es lo que llegó a Azaña a decir, y por eso que España ha dejado de ser católica, cosa que después le cayó como una losa. Bien, en tales condiciones de gran capitalista que se hallaba esta Iglesia al proclamarse la República, con el nuevo régimen los grandes capitalistas y terratenientes vieron una amenaza para sus intereses. La Iglesia reaccionó con instinto de clase. Hasta 1931 había dirigido la política oficial española a través de los partidos turnantes en la monarquía. En ellos tenía incrustados sus hombres y la situación que ahora se presentaba para ella era distinta e imponía, además, nuevos métodos. Bueno, la Liga Nacional Laica, que hemos nombrado antes, está ahí, continúa criticando todo lo que la Iglesia aún pretende mantener y sostener en aras del conservadurismo también y sobre todo de lo popular que eran también incluso las fiestas, ¿no? Toda esa iconografía religiosa popular y populista. Y bueno, en este diario El Luchador, la Liga Nacional Laica dice: la extravasión del espíritu religioso ha dado lugar al desbordamiento clerical. Pretenden impedir que se retiren los crucifijos de las escuelas y que no se retiren, y sus palabras las dicen en nombre de la libertad, ¿no? Ahora, últimamente, incluso aún en algún colegio, tenemos que estar los laicos protestando porque hay en la Escuela Nacional crucifijos, ¿no? Bueno, pues en 1932 ya la Liga Nacional Laica estaba diciéndonos que este desbordamiento clerical, vale, está diciendo y pretende impedir que se retiren los crucifijos de las escuelas. O sea, no hay nada como la historia y las hemerotecas, ¿no? Porque esto también es algo que podemos extrapolar al siglo XXI. ¿No es eso? Así es. Así es. Bueno, la Carta Magna, la importancia de la Constitución. Introdujo el principio de la laicidad del Estado y medidas que tampoco le gustaban nada a la Iglesia, como el divorcio, el matrimonio civil y la enseñanza laica. La Iglesia respondió con una declaración conjunta de los obispos rechazando la Constitución. La jerarquía emitió una dura protesta y Pío XI promulgó una encíclica en la que condenaba al régimen republicano. Eso sí, esperó un poco, no lo hizo en el 31, esperó a ver lo que pasaba. Pero en esta encíclica dicen que con la República se iba a llegar al abismo de la anarquía. Leo solo la negreta. Puede haber, desde luego el texto es increíble.
Bueno, ¿por qué? Porque declara abiertamente que el Estado no tiene religión oficial. Critica esto. Entonces dice y pronostica la funesta consecuencia del laicismo por la separación hostil a la fe. También, claro, dice que al clero le ha sido privado sus asignaciones y que las escuelas que van a ver son escuelas sin Dios, serán escuelas sin Dios, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y eso sí, al final dice que de una manera especial que invitan a todos los fieles a que se unan a una acción católica. O sea, política no, pero vosotros a acción católica. Bueno, aquí tenemos que nos aparece también que en la Liga Nacional Laica está el socialista Rodolfo Llopis, y Rodolfo Llopis dice, bueno, empieza a hacer unas declaraciones, claro, anticlericales, pro-laicistas, y en una de ellas, el laicismo, la escuela y la república, es básico en sus discursos, ¿no? Bueno, podemos, si queréis, hablar luego un poco más, pero bueno, Rodolfo Llopis sí que es uno de los muchos que cogen la bandera dentro de la pedagogía socialista laicista. Una imagen también aquí para variar un poco, una imagen de Gijón, fotografía del curso escolar 1931-32, ahí tenemos niñas y niñas juntitos, están muy bien. Y pasamos un poco a hablar de por qué la Iglesia estaba tan en contra de esta república y por qué esperó a ponerse aún en contra más a través de la Gaceta de Madrid, que en el año 33 sacó ya en lo que es la ley de congregaciones religiosas. ¿Por qué? Porque realmente se les quitaba de toda su forma de vida, se les quitaba de este gran negocio que es la educación, se les quitaba, antes se ha dicho perfectamente que había un porcentaje tan elevado de sitios donde los religiosos podían dar esta educación que ellos siempre estaban dando, porque entre otras cosas tampoco había locales públicos. Un ejemplo, en Valencia, en toda una ciudad importante, antes de la República había, pero apenas antes de la República, había 2 institutos de secundaria. Estaba el Instituto Luis Vives y el Blasco Ibáñez. Y organismos religiosos dando clase habían 23. Hablo para una educación secundaria. Es más, un obrero, estamos dentro de lo que es la cultura obrera, la educación, no podía acceder a estos centros de secundaria, podíamos hablar también de lo que es la primaria, pero bueno, vamos a dar ya el paso ese determinante, ¿no?, de poder hacer después una educación secundaria que te pueda dar pie a ir a la universidad. Bueno, si hablamos de educación secundaria y que no llegaba a la universidad los obreros, desde luego eso era imposible, ¿no? Secundaria. Si solo hay 2 institutos en Valencia, que en una población que rondaba los 400.000 habitantes, eso quiere decir que los pueblos del cordón, del Gran Cordón, tanto de huerta como industrial, no pueden acceder, no hay institutos. O sea, un obrero tiene que dejar de trabajar si quiere continuar estudiando. Luego, una familia obrera, cuando el niño cumple 12 años, enseguida intenta que se ponga a trabajar para la familia. Si va a estudiar, primero tiene que coger transporte, tiene que tener un equipamiento mínimo aseado para poder ir, desde zapatos, la cartera, los libros, y sobre todo deja de ingresar este pequeño sueldo que hace para que la economía familiar pueda seguir adelante. Luego es que estudiar, si no estabas en una clase media, media alta, como se ha dicho, es imposible. Luego, si tú tienes dinero, ya no vas a una enseñanza pública, te vas a esa enseñanza religiosa más elitista, que me dé esté en consonancia a esta clase social. Bueno, aquí están
y sí que se meten lo que son los institutos escuela, de la institución libre de enseñanza, pero los institutos escuela son instituciones privadas, que aunque sí que en sus estatutos dice que pagará según en función de los ingresos familiares, no deja de ser que también están en las grandes ciudades y que no todo el mundo puede acceder por lo mismo que hemos ido comentando hasta ahora. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque el final de... Yo no sé cuánto tiempo tengo, ¿no? ¿Voy bien? Sí. Sí. En el final veremos como en la República ya de guerra, la República del Frente Popular, todo esto cambia, ¿eh? Pero ahora nos tenemos que quedar que la Iglesia no podía consentir que se le quitara una fuente de ingresos que eran sus colegios, y sobre sus colegios, sus granjas, todo lo que tenían, y otra muy importante es esa moral católica que se les continuaba dando, ¿no? Bien, ayer comentaba con el gran maestro que estuvo por la mañana, Tapia, que la lectura de la Gaceta de Madrid desde luego es maravillosa. Me sumo también, se ha dicho antes, ¿no?, que si leéis este articulado de junio de 1933 sobre por qué y cómo iba a hacer la República este proyecto de congregaciones religiosas, os lo aconsejo porque realmente son unos textos de los cuales se aprende mucho, ¿no? Entre otras cosas, lo que está diciendo la República es que niños y niñas tienen que vivir en coeducación, ¿no? No se practicó esto porque enseguida entra el bienio negro y todo lo que va hacia adelante va hacia atrás. Y eso ya lo estaban diciendo una asociación también que había de maestros laicos, que en uno de sus congresos ya aprobaron decir esto, os lo voy a leer. En las conclusiones aprobadas, es que estamos en 1933, ya estamos en República, dice, en las conclusiones aprobadas se pide la aplicación urgente de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas y que se asignen las escuelas laicas a la categoría de nacionales. O sea, sí, ya teníamos una república, ya teníamos unos decretos, pero aún no se estaba esto desarrollando. Entre otras cosas, porque aunque la república sí que hizo un plan quincenal para hacer edificios de nueva planta, algún edificio no se construye de un día para otro, ¿no? Y entonces esas 17.000 escuelas no se llegaron a hacer, claro, todas, acabó la guerra antes, pero, y ese plan también de más de 10.000 maestros formados ya también a través de la escuela normal, ya mixta, no llegaron a llegar a buen puerto por lo que históricamente sabemos, ¿no? Bueno, pero ya se sabía que la República no cejaba ahí en su empeño. Entonces, estos maestros laicos dicen: todos los oradores apuntaron en sus disertaciones el peligro que supone para el Estado una vigilancia que no sea minuciosa en evitación de que los centros docentes sigan dedicados a la labor educadora confesional de los mismos elementos que hasta ahora los detectaron, pertenecientes al clero o a organismos sustentadores de la Iglesia Católica. Me voy a parar aquí. Si seguimos leyendo la Gaceta de la República, hay un momento que sale en dicha Gaceta la denuncia, y esto hablo también de Valencia, a través de la Asociación de Maestros, de que se habían enterado que una asociación de padres, como asociación cultural de padres, estaba dando con los jesuitas, los profesores jesuitas, clase. O sea, a través de organizaciones donde la Iglesia estaba debajo, pero había que rascárselo un poquito para verla, se seguía dando clases, ¿no? Esto la República se da cuenta y saca después, a través de denuncias, y en la Gaceta podemos leer después esto, ¿no? Pero aquí te lo está diciendo, ¿no?
Muy bien. No, y no tengo tiempo para nada. Os voy a decir. Bueno, está diciendo esto, ¿no? Que tiene esta influencia bajo denominaciones ficticias. Poco les duró esto porque a continuación ya cae el gobierno y hacen elecciones anticipadas, y aquí a través de la CEDA tenemos ese bienio negro de derechas, lo que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, que lo que hace es que todos los pasitos que se estaban dando los congela. No pudo cambiar la Constitución porque, entre otras cosas, no tenía mayoría, pero para hacerlo, pero sí que congeló todos estos proyectos. Voy a pasar, tengo muy pocos minutos, en vez de los que me has dicho quiero el doble, porque os quiero mostrar alguna imagen más. Por ejemplo, esta. Estamos ya en bienio negro, estamos en la crisis, un diario de la CNT, que te está diciendo crisis. En España hay una crisis perpetua, crisis de vergüenza, crisis de libertad y crisis de trabajo. Este diario es de 1934. Aquí tenemos una imagen de la misma prensa que está diciendo ¿quién son los terroristas?, refiriéndose también a toda la polémica que hubo en prensa, suscitada también, y todo lo mal que quedó la Revolución de Asturias, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los terroristas realmente? 1934, ¿eh? O, por ejemplo, otra crítica que se hace, esto es en Cataluña, en 1935, que bueno, tenemos ahí al Cristo permanente, ¿no? Está en catalán, pero dice que ya hace tiempo, ¿no?, que esto tenía que haber cambiado y que no cambia, ¿no? O, bueno, esto os voy a decir que realmente, esto es un paréntesis. Todas estas publicaciones iniciales a través de esos almanaques, desde luego, se superaron en los años 30 y se hacen revistas siempre sensibilizadas con la cultura obrera, como puede ser Estudios, del movimiento anarquista, o Pensatifet en Valencia, o Orto, Generación Consciente, que aquí siempre se está continuando criticando a la Iglesia y diciendo que la única solución de este país para tener un progreso es pasar por una educación y una enseñanza diferenciada, y esa solo puede ser enseñanza racionalista, enseñanza laicista, ¿vale? O, por ejemplo, estas de Nueva Cultura, donde si tenemos aquí un caballo, ¿no?, los caballos de los jinetes del Apocalipsis, que uno de ellos es un cardenal con su curia, ¿no? O estas también de 1932, de Estudios, cuando ya están juntando en lo que son un obrero negro y otro de blanco, y a continuación dice por el aborto legal, por el control del nacimiento. Estamos en lo mismo, 1932. Vale, estas escuelas que antes, menos mal que yo creo que me vais siguiendo, ¿no? Porque quiero decir tanta cosa, después si tenemos un momento, si queréis ampliamos algo. Estos son dos de los edificios que se inauguraron en 1933 en Madrid. Aquí ya la educación pública y gratuita, que desde luego, como hemos dicho antes, suscitó la oposición de los sectores conservadores, que la consideraban inmoral, por lo que la coeducación en la enseñanza primaria fue prohibida en el bienio cedista, en el bienio negro. Aquí tenemos dos imágenes. Os voy a decir una frase que le dijeron a mi padre cuando tenía 16 años, cuando él accedió a un centro de enseñanza en guerra, y en el discurso de bienvenida les dijo un profesor que se llama Eugenio García Lomas, les dijo: vosotros sois el futuro, vosotros sois las nuevas generaciones que tendréis que reconstruir el país después de la guerra. Pero yo os voy a decir una cosa, la República lo que va a intentar es que los edificios más importantes sean la escuela. Y les pregunto, ahora, cuando vais a un pueblo, el edificio más alto, más grande, más impresionante, más bien construido es la iglesia. La República tiene que hacer que el edificio más bien construido, más fuerte, con más prestigio, sea la escuela, ¿no? Y eso nos pasa ahora. Vamos a cualquier pueblo y lo primero que vemos es la iglesia. Nunca vemos un primer edificio que sea el que fomente la cultura, ¿no? No, es la iglesia siempre, y ahí está.
Bueno, aquí tenemos una inauguración de estas escuelas en abril, en la conmemoración de abril de 1933. ¿Y qué se enseñaba? ¿Cómo se enseñaba? A veces las palabras igual que misionero, con las misiones pedagógicas, o en este caso evangelio, ¿no? El Evangelio de la República. El Evangelio de la República es lo que se enseñaba a los niños a través de la Constitución, ¿no? O sea, el Evangelio realmente de los niños era la Constitución. Eso es una forma de introducir a los niños para que aprendan todos sus deberes y sus derechos como ciudadanos. Imágenes de escuelas laicas para que veáis. Aquí tenemos un poema de una niña y unos dibujos. Esto es de 1932. Camaradas españoles, ahora os voy a recordar a los héroes de Jaca, que son García y Galán, mártires de nuestra patria, y a los que hemos de imitar. Viva el 14 de abril, aquella fecha querida que aclamó España entera y venció a la monarquía. También una canción que me enseñó esta señora, Ángeles Espí, cuando me cedió estas estupendas libretas de cuando estudiaba ella en la escuela pública y laica, que decía que la canción del himno de Riego decía: si somos pequeñitos, mañana creceremos, república queremos, viva la libertad. Bueno, otro modelo de escuela, esta se llamó Escuela Cosío en Valencia. Claro, detrás tenemos Institución Libre de Enseñanza con Cosío, con Giner de los Ríos. La iconografía, o sea, todo lo que sale de la iglesia, de la escuela, todo lo que significa iglesia, y todo lo más que tenemos al final es la imagen de Cosío que daba nombre al colegio. Las mesitas acopladas y los niños haciendo cada uno lo que quiere hacer, que para eso son niños. Las escuelas de la democracia aún son tristes. Tú vas a un colegio y solo quieren que los niños estén quietos. Los niños no pueden estar quietos porque son niños, ¿no? Esas escuelas que entras y todo es silencio, quiere decir que es mala escuela. Aquí tenemos otra imagen donde se aplicaba la laicidad. La recitación de memoria fue sustituida por el debate participativo y pedagógico. El alumnado se mezcló en las aulas, donde se educaban en igualdad. Se favoreció un tránsito sin sobresaltos desde el parvulario a la universidad, que eso es lo que decía la Constitución de la Escuela Única. Imágenes de 1934, de cuadernos escolares de niños que han ido a estas escuelas laicas. Y ya entramos en 1935 con esta viñeta de prensa que está diciendo, está en catalán, os lo traduzco, dice: Año Nuevo. Dice, bueno, a mí me habían dicho, dice el niño, que en la maletita lleva escrito 1965, me habían dicho que yo entraba en una enseñanza, en una república que es laica y de trabajadores, y se encuentra 1935, ¿no? Y el niño está sorprendido, ¿no? Diciendo, pero esto no es una república laica y de trabajadores. Por eso, las luces y las sombras de esta república. Bueno, esto es, seguimos diciendo que desde la prensa se está hablando fatal de esta República de Trabajadores por la prensa conservadora, y aquí tenéis una imagen del Partido Comunista cara a las elecciones ya del Frente Popular. ¿Y qué es lo que a esta mujer le impide llegar con su voto a cambiar? Le impide, como veis, el sacristán que la está cogiendo de las faldas, ¿no? Esta imagen es de Manolita Ballester, también la he nombrado antes, la mujer del gran cartelista Josep Renau, ella totalmente tapada por su marido, aunque creo que técnicamente puede que fuera mejor artista que Renau. No, una imagen de Renau. Otra imagen del Frente Popular, está mirando esta mujer, mira hacia el preso, ¿no? Que significaba también los encarcelados por la Revolución de Asturias, pero que esta no quiere ver. ¿Y a quién no quiere ver? No quiere ver a los poderes, ¿no? A la corona, al sacristán, ¿no? Votada al Frente Popular. Y afortunadamente gana el Frente Popular. Gana el Frente Popular, y en ese momento sí que es cuando todo lo que la República quiere hacer en educación se hace. Viene la guerra, eso sí, viene la guerra. Pero incluso en guerra, el segundo presupuesto del Estado
es la educación. Otra cosa que podíamos hablar, ¿no? En plena crisis, en una guerra, sí, yo tengo que tener ese dinero para armamento, pero después ¿a dónde voy? Voy a la educación, porque yo quiero hacer ciudadanos nuevos para que esto no se vuelva a repetir. Necesito crear generaciones nuevas para que puedan ser incluso ciudadanos felices, ¿no? Porque todo esto no lo estamos hablando, pero ¿para qué queremos tan felices? Para realmente, espiritualmente, estar mejor y llegar a una felicidad que no es tan materialista, ¿no? Es más espiritual. La utilización de las iglesias, un poquito, ¿no? Utilización de las iglesias. Sí, también han dicho antes que se han quemado, que no se quemaban, que si se quemaban es que dentro había armamento, es verdad. Desde luego comulgo con esto, pero desde luego en la España las iglesias se continuaban utilizando, lo que pasa es que ya no eran de culto. Nos hemos pasado ya la guerra, Nos hemos pasado en guerra y a unos primeros conatos que hubieron, pero después cuando se estabilizó todo, aquí tenéis la Casa del Pueblo, además compartida con la CNT FAI, y todo este laicismo se convirtió desde luego en un antifascismo, porque ahora lo importante era ganar la guerra. La Catedral de Valencia, aquí la tenéis, es un almacén para el ejército. O, por ejemplo, tenéis aquí otra iglesia que se ha hecho un hospital, o ya, como sumum de la perfección, puede que sea esta, la iglesia de los dominicos de Valencia, donde a través de la FUE, la Federación Universitaria Escolar, hizo un teatro, lo dirigía Masau, que se llama el Teatro El Búho, y aquí está haciendo una representación. Y en el altar está una de las actrices, ¿no? La iglesia de los dominicos de Valencia. Luego los edificios se quemaron, pero bueno, se reutilizaron, ¿no? Y se utilizaron para bienes culturales. Iconografía que salió religiosa y que llegó a través ya de la imagen de la República, como aquí tenéis en el Ayuntamiento de Valencia. Proyectos culturales que se hicieron. Aquí ya no hace falta hablar de laicismo, aquí ya teníamos laicismo, aquí ya no teníamos esa guerra, ¿no? Ya estaba, ¿no? Entonces, bueno, había que instruir a los soldados. Aquí tenéis Azaña, que para enseñarles a escribir y silbar teníamos por sílabas el presidente de la República, ¿no? O aquí tenemos obreros que después estudiaban después de salir del trabajo, obreros, mineros y todos. Hubo un plan, desde luego, para que la cultura llegara a los obreros. Dos de las pocas imágenes, no hay muchas imágenes ya en guerra que traten del tema de la religión. He puesto dos, que desde luego aquí tenéis el barco de los nacionales, que está, ya lo veis, no hace falta que lo describa, o después otro de la UGT, cómo ha sembrado la Iglesia su religión en España, ¿no? Esta es muy buena. Tengo que deciros que el autor no lo fusilaron, pero lo castigaron en la prisión de San Miguel de los Reyes de Madrid a pintar angelitos. O sea, desde que entró hasta que salió estuvo pintando angelitos, ¿no? Es verdad, pero es cierto, ¿no? Sin embargo, en la otra España tenemos a España en el centro del mundo, una España orientadora espiritual del mundo y la cruzada, ¿no? Y aún tenemos aquí a un un chico del ejército de Franco que tiene no me mate, su detente bala, ¿no? Al lado. Y tiene, no se ve, pero tiene un tatuaje de la falange. Bueno, yo creo que me tengo que quedar aquí. Estoy a mitad, Estoy a mitad, pero vale. Me quedo aquí. Me quedo con esta imagen de la escuela actual que quería, ¿no? Que hará de nuestros niños los constructores de la nueva sociedad. Eso es lo que quería realmente la República en guerra, una república que tuviera constructores, y la escuela debe de luchar contra toda mediatización confesional, ¿no? Esto pertenece a un folleto de la UGT. Y aquí me quedo. Muy bien. Pues nos quedamos también con estas últimas palabras de constructores, porque creo que efectivamente esa república, ese laicismo y esa democracia
tendremos que ir construyéndola, porque ni tenemos democracia, ni tenemos república, ni tenemos laicismo. Y desde luego no pensemos que la república va a consistir simplemente con que la Casa Real deje su palacio y se vaya a otro sitio. Bien, decir que no tenemos tiempo para poder intervenir ahora con Cristina, para poder dialogar con ella, pero que esta tarde vamos a tener dos charlas y el tiempo del que vamos a poder disponer sí va a ser un tiempo más amplio y por tanto sí que vamos a poder intervenir y podemos construir en esas dos mesas que vamos a tener por la tarde. Así que ahora damos por finalizada la sesión, digamos, más académica de esta mañana. Recordaros que ahora los que estén apuntados para ir al acto de colocación de la placa al cementerio de Ceares, los autobuses van a estar a la salida de este edificio y bueno, y de allí ya después partiremos también para la comida. La sesión de la tarde comenzará a las 5 para aquellos que no vayan a poder ir a estos dos actos que vamos a celebrar a continuación. Así que hasta luego.